Bienvenidos. Con ustedes, nuestra consultora de inmigración certificada, Claudia Palacio. Bueno, buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo webinar de Tour por Inmigración con Salud, con Carolina y con Cecilia Ortega, que nos acompaña hoy aquí en un webinar súper interesante, yo pienso que súper esperado por todos ustedes. Bienvenidas todas, ¿cómo están? Hoy tenemos cuarteto de mujeres. Hola Claudia, buenas noches. Sí, estamos acá en todo el proceso femenino aquí empoderadas, como dirían ahora en las redes. Y qué bueno entonces también dándole la bienvenida a Carolina y a Cecilia, que es hoy nuestra experta que nos va a asesorar. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Buenas noches, Claudia y Salud. Hola, Caro. Con nosotros, Carolina, otra vez. Y bueno, quiero contarles algo. Estamos con Cecilia Ortega. Cecilia es una invitada súper especial porque tiene un tema que para mí es uno, digamos que de los misterios que tiene inmigrar a Canadá y asentarse en Canadá como tal, y es el resumen canadiense. Pero antes de que Cecilia empiece, yo les quiero contar quién es ella. Cecilia es una mujer que primero que todo maneja el inglés absolutamente espectacular, y yo creo que esa es una de las cosas de las que ella nos va a hablar ahora, aunque no tengo ni idea qué nos va a decir, les aclaro. Pero Cecilia trabaja hoy en día con The Hospitality Workers Training Center como Project Manager, y ella viene de ser la gerente de un centro comunitario del Mount Dennis Neighborhood Center, y Cecilia me corregirá mi inglés, la pronunciación. Oh, muy bien. Resulta que los centros comunitarios en Canadá, dentro de las muchas funciones que tienen, es ayudarle a los recién llegados y a las personas que lo necesitan a preparar sus resúmenes y sus entrevistas para poder alcanzar un mejor trabajo. Y de allí viene toda esta expertise que tiene Cecilia en esta área. Son muchísimos años de experiencia y, como les digo, en algo que para mí es un total misterio. Cuando Cecilia me preguntó a mí, Claudia, ¿por qué el resumen? Le dije, porque yo me independicé por no tener que hacer un resumen. Me pareció tan complicado que preferí montar empresa yo hace 12 años. Y esa es la razón. Y es cierto, porque el resumen canadiense es un complique. Conseguir trabajo no es solamente para las personas que ya están acá, es una posibilidad para los que están afuera, que quieren venir de una vez con sus trabajos a través de un permiso de trabajo con el Tratado de Libre Comercio o con el MIA, o bueno, para los que ya van a venir a estudiar, pero están contando con empezar a trabajar en sus áreas específicamente, y pues gran parte de eso depende de un buen resumen. Entonces, Cecilia, yo te entrego a ti el micrófono y la cámara, y aquí voy tomando notas para después ser yo la primera en hacer las preguntas. Pues muchas gracias, Claudia. Muchísimas gracias. Encantada de estar aquí contigo, con Saru, con Carolina y con toda tu gente que te está mirando acá a través de Facebook e Instagram. Es un placer estar acá. Y es una gran oportunidad poder comunicarle esto a las personas que quieren venir a Canadá, porque cuando uno llega a Canadá, uno tiene una visión de cómo van a ser las cosas, una idea de cómo van a ser las cosas, y es muy distinto. Es un país maravilloso. Estoy segura que si no, no estarías aquí ayudando a tanta gente a venir. Es un país maravilloso, pero sí hay cosas muy distintas, y si yo hubiese tenido a alguien que me dijera un poquito de cómo eran las cosas antes de llegar, pues se lo habría agradecido mucho. Y así que creo que esto que estamos haciendo hoy es muy importante. El resumen canadiense, comparado con el resumen de nuestros países. Le voy a hablar del resumen venezolano, me imagino que en Colombia, Ecuador y los otros países que nos están mirando, era un resumen cronológico en el que usted tenía su nombre, tenía su dirección y tenía lo que hizo más recientemente, su presente si te estaba empleado, hasta lo más antiguo, luego educación y listo. Y usted se lo entregaba a un buscador a un headhunter, a una persona, a una empresa de recursos humanos o a la empresa en la que usted estaba buscando empleo. Así es, ese es el así, típico, ¿cierto? Ese es el típico, sí. Aquí es distinto. No solamente usted tiene que buscar cada empleo que usted esté interesado en cada empresa, y usted va a crear una cover letter o una carta de introducción y un resumen a la medida de ese empleo. Y ese resumen tiene que tener ciertas características, tiene que tener secciones. Y las secciones son, primero, nombre y dirección, un resumen profesional adecuado a la medida de ese cargo donde usted está. Si usted quiso aplicar como gerente financiero para una empresa de tecnología, porque usted tiene una experiencia enorme en contabilidad y en manejo y tesorería, pues eso usted lo va a alinear a esa empresa de tecnología.
pero las mismas destrezas en el área financiera usted las quiere en otra empresa que a lo mejor se dedica a ingeniería, pues usted debe manejar eso para esa empresa de ingeniería. Y además es una herramienta de venta. Usted tiene que entender cuando viene a Canadá que usted es un producto y usted debe venderse y esas son herramientas de mercadeo. A ver, Cecilia, déjame yo recapitulo porque es que esto es muy complejo, es un mundo muy complejo. Yo, o sea, lo que veo... Te voy a pedir algo, Claudia. Si le decimos a la gente que es complejo, pues me los asustas, ¿no? No, todo lo contrario, porque es que la clave de conseguir un buen trabajo está en el resumen y hay que aprender a hacerlo. A mí hay mucha gente que me contacta y me dice, claro, lo que pasa es que yo llevo meses pasando hojas de vida y ni siquiera me llaman. Entonces, ¿qué pasa? ¿Los compañías canadienses no le dan soporte al extranjero? ¿Qué pasa? No, no es eso. Lo que pasa es que yo he hablado con varios recruiters, o sea, agentes de reclutamiento, y ellos me dicen el sistema, cuando nosotros sacamos una posición, obviamente se pasa primero las hojas de vida o los resúmenes como por un lector. Resulta que los latinoamericanos no estamos acostumbrados a esto y como decías tú, manejamos un resumen cronológico. Yo hago uno en la vida y lo voy actualizando cuando cambio de trabajo o cuando hago una maestría, pero no es como el de acá, que si yo voy a aplicar para servir cafés en el café ABC no es el mismo que para el XYZ, porque es que lo que me están pidiendo en uno y en otro es distinto. Entonces ahí es donde entras tú y les cuento de una vez. Cecilia es asesora en esto, ustedes les pueden mandar un email, Saru lo va a estar poniendo y ustedes pueden hacer una consulta con ella para que ella les ayude a hacer el resumen y les enseñe a hacerlo cada vez que lo tienen que cambiar, porque es un resumen por cada, o sea, por cada aplicación que ustedes van a mandar. Entonces recapitulo. En este resumen lo que tenemos que tener es, o sea, vendernos nosotros mismos para el cargo, ¿de acuerdo? No es mostrar lo que yo ya soy, sino lo que sé. ¿Entendí bien? Es correcto. Vale, entonces ahí te dejo otra vez. Es correcto. Usted tiene que... El propósito del resumen es que usted consiga la entrevista. Entonces yo tengo que conocer más quién es mi empleador para poder venderme y hablar en el idioma del empleador, en los intereses del empleador y cómo es que yo le voy a lograr los objetivos las metas que ese empleador tiene en su proyecto. Por ejemplo, Claudia Palacio quiere contratar una administrative assistant, una persona que le apoye en la administración en la empresa. Entonces tengo que saber algo de inmigración. Yo tengo que apelar, no solamente desde el punto de vista de que yo tengo las características, y ahí ya vamos a entrar un poco más en tema, las características, las destrezas fuertes, que es que, bueno, yo sé atender un teléfono, yo sé manejar todo el producto Office, yo sé mantener Excel, yo sé toda esta parte, pero yo también tengo que tener unas destrezas suaves. Okay. Que tienen que ver con entrar que son los que tú necesitas. Tú necesitas a alguien que pueda atender bien al cliente, que te promueva la venta, que cruce productos, y esas son destrezas suaves. Ok, entonces tú tocaste un punto. Vamos a suponer que yo estoy buscando un asistente administrativo. Y yo pongo en mi posición, en Indeed, por ejemplo, Palacio Immigration está buscando un asistente administrativo o administrativa, hombre o mujer, que hable inglés y español, que sepa manejar la suite de Office, que sepa manejar la suite de Google, que tenga experiencia en inmigración. ¿Qué más necesito yo? Déjame ver. ¿No? ¿Hasta ahí? ¿Cuáles son las palabras claves, Claudia? Mis palabras claves son Dime. inmigración, definitivamente. Definitivamente. Google Drive, Office, asistente administrativo. Un gerente de recursos humanos, cuando va a LinkedIn o cuando va a Indeed, ¿qué va a hacer? O tú misma, como empleadora, ¿qué vas a hacer? Vas a buscar con palabras claves. La cantidad de resúmenes que tienen las palabras claves son miles y miles y miles. Te pueden decir 36,000 que pueden ser. Y tú necesitas, obviamente tú no vas a pasar por los 36,000. Ninguna empresa de recursos humanos va a pasar por los 36,000. Entonces tú en la búsqueda vas a ir cerrando la búsqueda cada vez más hasta que tú encuentres 1,000 que puedan ser los que funcionan, luego cientos, hasta que... Y vas a pasar por todos esos resúmenes. Y si en ese lead,
en esa línea que de sumario que tú tienes, que te estás presentando como tu cover letter o como el sumario dentro ya de tu resumen propiamente dice, donde tú dices, yo soy la persona que necesita Claudia para llevar a su negocio a donde ella quiere llevarlo, a los sitios donde ella quiere llegar, ¿no? Que con lo poco que te conozco, the sky's the limit, el cielo es el límite. Entonces, ¿ves? Ahí está, me dice que sí. Entonces, si tú no ves eso, no te va a emocionar. Y hay una cosa que hago así, y yo misma te dije que no lo digamos el complique, pero, o sea, tú tienes que promoverte. Tú tienes que promoverte a que alguien quiera, que tienes que enganchar al lector. Ok, Cecilia, entonces tú vas a aplicar a la posición que yo acabo de postear. ¿Cuál sería tu resumen? Oh, boy. Yo tendría que hablar primeramente, no solamente hablar del tema, tengo que hacer los tres, el triángulo de la lógica comunicacional. Tengo que tener el ethos, el pathos y estos pasos y, ¿cuál es el otro? Logos. No importa. ¿Qué El significa? ethos es el carácter. El pathos es la parte emocional. ¿Cómo agarro yo emocionalmente al lector o a quien estoy comunicando? Y el logos es ya la parte de conocimientos, ¿no? Entonces, ¿qué diría yo primero? Pues, ¿cómo creo yo que yo pueda enganchar? Depende cómo sea el lenguaje que tú me diste. Entonces, si yo veo del otro lado un lenguaje que está cargado de cosas aspiracionales, pues entonces mi primera línea, porque esas son 3 líneas, no es mucho más. Y ahí tú tienes que tener un poder de ser conciso, de summarize, de resumir. Entonces, yo voy a atentar, la primera línea va a ser captar esa parte emocional tuya. Luego, entonces, voy a darle algo del carácter de mi persona. Tú necesitas una persona que maneje la confidencialidad, obviamente, que tenga agilidad. Y vamos a hablar también entonces de la parte de el logos, que esto es lo que yo sé hacer. Yo tengo un cargo de 10 años de experiencia en una empresa ligada a lo legal, por ejemplo, o a la abogacía. Ok, aquí dentro no sé si contesté la pregunta. Sí, pero entonces aquí te la voy a poner un poquito más complicada. Resulta que dentro de las personas que están aquí mandando las preguntas, nos dice alguien, yo puedo ejercer como abogado. Vamos a suponer que este abogado quiere aplicar. Cecilia, ¿podría de alguna forma un abogado ser interesante para mí como asistente administrativo, como puerto de entrada para él, por ejemplo? ¿Cómo podrías hacer tú con ese resumen? Es una pregunta fascinante, porque en Canadá las oportunidades de utilizar todas las destrezas que nosotros tenemos y las experiencias que tenemos como profesionales en nuestros países y no necesariamente en la misma carrera. Difícilmente un abogado con conocimientos legales o de las leyes en sus países puede ejercer en otro país, a menos que estudie, a menos que haga ya el estudio académico y gane las certificaciones y títulos que son de cada país a donde va a emigrar. Pero él puede identificar cuáles son las destrezas transferibles. Entonces hemos hablado de destrezas duras, las hard skills que llaman, las destrezas suaves. Me perdonan el tema de la traducción, pero tengo... Y después las destrezas... Hablamos Spanglish, tranquila. Spanglish. Las destrezas transferibles. Entonces, las destrezas transferibles es, yo puedo identificar, por ejemplo, yo vengo del sector financiero, yo tengo 25, de inversión además, tengo 25 años en el sector de inversión en Venezuela representando empresas extranjeras, bancos extranjeros en Venezuela. Y yo tengo una serie de destrezas transferibles, por ejemplo, servicio al cliente, obviamente, confidencialidad, puedo manejar los productos, conocimiento de productos, ventas, planificación de proyectos. Entonces son destrezas transferibles que yo puedo llevar a otras áreas. Entonces cuando yo tomo el job posting, el anuncio que tú has colocado como asistente administrativo en Indeed, pues yo lo que voy a buscar es cuáles son esas características y las voy a sacar, las voy a resaltar y ver cuáles son las que puedo aplicar yo allí. Y allí es donde yo voy a
hacer el gancho. Ok, yo creo que esto que acaba de decirnos Cecilia nos da una idea de cuál es la gran diferencia entre el resumen latinoamericano y el resumen canadiense. Se dieron cuenta que ella estaba hablando de que ella, como persona que viene del área de finanzas, va a entrar en el mundo, en cualquiera que sea, manejando los soft skills. Esos soft skills son algo que no depende de lo que yo he estudiado, sino de mi personalidad, si entendí bien, Cecilia, ¿sí? No depende de tu personalidad, son unas destrezas que tú has desarrollado a lo largo de muchos años. Por ejemplo, si yo desarrollo bien, la comunicación es una destreza suave. Ok. Y la comunicación es algo que uno puede desarrollar y es medible. Entonces, las destrezas suaves son medibles, pero difícilmente son enseñables. Esa es la gran clave. La destreza dura es una destreza que yo la puedo aprender, la destreza técnica. Yo puedo hacer un taller o un curso o un posgrado en inmigración y aprender todo. Pero yo puedo captar la necesidad de ese cliente y orientarlo hacia dónde es que va a ir y conversar con él y consultar y hacer una consulta apropiada para que entonces pueda yo luego recomendarle cuál es la ciudad mejor que va a ir, cuál es la consulta a la que va a ir, cuál es el área, el espacio donde va a estar esa persona más cómoda, con quién le voy a dar yo el network. Entonces, eso es medible, pero es una destreza suave. Esa no se aprende, esa no se estudia en clase, esa se aprende. No se estudia en clase. En la vida. Esa, mira, me perdona, ¿no? Las arrugas. Eso es trabajo, experiencia, que además pasión por lo que se hace, ¿no? Vale. Qué bonito, Cecilia, qué pena la acotación, pero me parece que definitivamente este es un tema que ayuda mucho a las personas y ya no se trata solo de un proceso migratorio, de una oferta, sino de algo ya para la vida, como ustedes están diciendo. Creo que a nivel profesional es una lección y un aprendizaje maravilloso lo que vamos a tener hoy contigo y todo lo que acabas de explicar es demasiado una retroalimentación. Entonces, gracias por estar acá porque me tienes así a mí también, aquí como profesional y sabiendo pues porque creo que todos pasamos por ese proceso del currículum, de la hoja de vida, del resumen y bueno, saber esos tips y digamos la manera correcta de adaptar esas skills, esas habilidades y bueno, imprimirle esa emoción, esa motividad también a lo que uno quiere hacer y demostrárselo a un empleador pues es clave. Entonces, qué chévere que estés acá con nosotras y bueno, continuemos entonces con el tema. Un gusto. Un gusto estar acá. Aquí les voy a hacer voy a meter algo de inmigración aquí por este lado, porque justamente hoy estaba hablando con un cliente de Colombia y este tema es recurrente porque Canadá casi todos los tratados de libre comercio que tiene firmados los tiene firmados con América Latina. Tenemos el de Colombia, el de Perú, el de Chile, el de Panamá, el de México. México tiene 2, por ejemplo. Y curiosamente en esta época de pandemia, lo que se ha venido moviendo en forma son los permisos de trabajo a través de los tratados de libre comercio. Los LMIAs, que son el proceso a través del que se pide un permiso de trabajo de manera regular. La compañía tiene que demostrar que no consiguió residentes o ciudadanos canadienses que pudieran ejercer ese cargo. Pero esto no ocurre a través de los tratados de libre comercio. A través del tratado de libre comercio la compañía dice, yo quiero a Pedro, a Juan o a Lorenzo, y contrata a Pedro, a Juan o a Lorenzo porque tienen la educación y la experiencia, o la educación o la experiencia, dependiendo del tratado, para el cargo que él está buscando. Y esto ocurre para gente que está fuera o que está dentro de Canadá. Y en este momento que Canadá dijo, señores, los que estén aquí como turistas con un estatus legal y tengan una oferta de trabajo, pueden aplicar para el permiso de trabajo sin salir del país. Esta es una posibilidad impresionantemente buena para lograr un estatus y posteriormente una residencia. Pero aquí vuelve y juega la parte complicada de esto. Cuando a mí me llaman y me dicen, Claudia, ¿y qué hago si he pasado por lo menos 400 currículos y nadie me responde? Ahí está Cecilia, y les repito, Salud va a poner ahorita el contacto de Cecilia para que puedan hacer una cita con ella. Pero me gustaría, Cecilia, que recapituláramos, hiciéramos como una tabla. Entonces, el resumen canadiense dentro de su esquema, ¿qué lleva? Lleva primero tu nombre y tu dirección. Después de llevar un sumario que debe ir a la medida del cargo al que estás aplicando. Después debes tener tus destrezas y ahí vas a combinar destrezas suaves con destrezas técnicas. Y en las destrezas técnicas vas a tener lo que llaman competencias centrales. Entonces, ¿cuáles son las competencias centrales? No las que a lo mejor tú crees que tú tienes porque tú eres un súper abogado o una súper profesora
o un super, no, no, no. Las destrezas core son las que aplican a la descripción del cargo que tú estás queriendo Ejercer. ejercer. El que estoy Gracias. El buscando. que quieres postularte, Ujú. es la palabra que estaba buscando. Y luego, pues, que ya tienes igual con las destrezas suaves. Todas esas van a ir, vas a buscar las palabras clave en ese cargo que estás viendo, en ese cargo al que quieres postularte, en ese aviso, y luego vas a escribir cronológicamente, de atrás hacia adelante, sí, puede ser cronológico, puede ser funcional, ya les voy a explicar un poquito qué es eso. Un poquito más de complique. El cargo, pero en general el cronológico, haces uno cronológico, desde el más reciente o de tu empleo actual hasta el más antiguo, luego educación y final información, si te cabe, porque debe ser de una sola página, si te cabe, información adicional como hobbies que apliquen, que sean relevantes para el cargo al que estás postulando. O nombramientos honoríficos que hablen además de tu diversidad, de lo holístico que puede ser o no, porque puede ser, ganaste una carrera de autos y la gané, entonces eso habla de tu personalidad, de tu carácter y se puede, el empleador puede hacer analogías, entonces eso va a ir en información adicional. Importante en el sector donde hablas ya de los cargos, en la parte cronológica, que vas a hablar de los cargos, vas a hablar de tus logros principales allí. Por ejemplo, entre el año a tal año en tal empresa, yo logré tal porcentaje de ventas, convertí el interés que llegó por los medios de comunicaciones y medios social en tal porcentaje a ventas reales o clientes reales. Entonces allí vas a hablar ya cosas que son duras, ya ahí son números y métricos, cosas que sean medibles. Y eso es lo que vas a resaltar allí. Por ejemplo, yo trabajé en Helmbank y en Helmbank yo logré tales objetivos de meta en tanto tiempo, de acuerdo a lo planificado, sí, de acuerdo a lo planificado por la organización. Y superé en tanto porcentaje las ventas. Eso es lo que vas a indicar en esas partes. Puedes eliminar cosas que no sean relevantes, porque a lo mejor en alguna oportunidad de tu carrera tú quisiste probar otra cosa que no va alineada con el cargo al que estás postulando. Entonces esas las puedes sacar. Preferiblemente que no haya vacíos en el tiempo, porque eso no se ve bien, desafortunadamente. Muy importante, es una sola página, y muy importante es que mantengas la consistencia en la presentación. El tema comunicacional en Canadá no es solamente el idioma. El idioma es importante, por supuesto, pero va más allá del idioma. El tema comunicacional en Canadá es tan importante que si me permiten, no sé si tenemos tiempo, voy a hacer comentario de dos casos que acabo de ver recientemente en la prensa. La ministra de Relaciones Internacionales, Chrystia Freeland, fue cambiada de cargo a al ministro de Finanzas. La manera de escribirla en uno de los diarios más importantes de acá, que es The Globe and Mail, la manera de escribirla, lo primero que se dijo, antes de hablar de toda la trayectoria de esta mujer, que es astronómica y bellísima la carrera, lo primero que se dijo fue, ella es una comunicadora fuerte y una excelente escucha. Y después dijeron, hizo esto y esto y esto, tratados, cambió. Esa señora ha hecho unos tratados extraordinarios con todo el planeta para este país. Y lo primero que se dijo, ella es una comunicadora fuerte y una escucha importante. Y lo segundo que se dijo, y una escucha buena. Y el otro caso es el caso del jefe de médicos de Ontario, en el contexto de COVID, quieren que salga. Muchas organizaciones de médicos quieren que salga, o de enfermeras registradas quieren que salga. Y la razón principal que dan es que no es un fuerte comunicador. Claro, y eso afecta mucho los medios donde él se desenvuelve. Entonces, todo aquí es, si usted no hace una buena comunicación, si no es conciso, si no es directo no, si no es claro, porque la directo no se ve muy bien, pero eso ya es otro tema para otro webinar. Si no es conciso, si no es claro en la comunicación, no importa el medio puede ser el resumen. Tiene que estar bien presentado, tiene que usar la misma fuente, tiene que tener la misma tamaño en la fuente, tiene que estar los márgenes correctos y las sangrías adecuadas. Entonces, eso y los espacios entre las líneas. A veces no nos preocupa mucho eso y, por supuesto, escribir sin errores ortográficos.
Para eso los ayudo. Pues mira todo lo que hemos aprendido hoy, la cantidad de cosas, y ahí tenemos ya la respuesta. Seguramente muchos la tienen de cuál es, o sea, qué está pasando, por qué no están recibiendo esas llamadas para entrevistas o esas citaciones de entrevistas. Entonces, no sé, Saru, 7:27, nos queda media hora para responder preguntas. ¿Tú qué dices? ¿Nos lanzamos? Bueno, claro que sí, aprovechemos a esta mujer maravillosa, hagamos algunas preguntas sobre el resumen, también aprovechemos con algunas de inmigración y muy importante, Carolina aquí de Professional Upgrading también está apoyándonos con toda la parte de proceso a través de estudios, entonces hagan sus preguntas porque hoy es el día para sacar toda la información necesaria. Bueno, Claro, aquí estoy yo también, entonces si alguna de las personas que nos está viendo tiene preguntas, estoy aquí para responderlas. Además, porque les cuento una cosa, Carolina es muy, o sea, es muy conservada en lo que ella comenta, pero mañana se acaba la promoción de inglés de una de las agencias más grandes que tiene este país. Carolina va a estar pendiente de todos ustedes. Pueden mandarle un mensaje ahorita apenas se acaba el webinar o de una vez a marketing@professionalupgrading.com, que Salud se los pone ahorita, porque hasta mañana tienen plazo. Cierran, o sea, se acaba la promoción y va a subir bastante. Así que Gracias. les voy dando. Sí, Claudia, muchas gracias. Pero sí, es cierto. Entonces, también estaba aquí ocupada enviándole a todos los clientes que tenemos, que están pendientes, que pues esta nota, lamentablemente los precios van a subir, las promociones se nos acabaron por ahora, no sabemos cuándo vayamos a tener más. Entonces, les recomiendo que si están pensando estudiar inglés de forma virtual, este es el momento. Ahora es el momento, como nuestro hashtag que utilizamos en nuestra cuenta de Instagram y Facebook, ahora es el momento de empezar a estudiar inglés virtual. Perfecto. Entonces, Carolina, este es el momento para estudiar inglés desde país de origen, aprovechar estos meses mientras abren las fronteras y ya después hacer su transición a Canadá e iniciar también sus procesos de estudio en college o lo que se requiera. Sí, señora. Es Sí, el momento de todo. Se cierra, o sea, seguramente vamos a tener una apertura de fronteras no muy adelante en el futuro. Recordemos que Inmigración pues, ha lanzado varios comunicados con respecto a los estudiantes internacionales. Y antes de que arranquemos con las preguntas, Salud, yo sí quisiera hablar un poquito de esto, porque dentro de las muchas cosas que hay, es la angustia que tienen los estudiantes internacionales de cuándo van a poder llegar al país. El Ministerio lanzó la semana pasada un comunicado que dijo que las personas que estudiaran online y que se graduaran hasta abril del 2021 no iban a tener problema con su permiso de trabajo de posgraduados. Aquí la única cosa es que el tiempo que estaban aquí estudiando en Canadá les permitía hacer contactos y con esos contactos conseguir un permiso, o sea, conseguir un trabajo calificado al graduarse. Esta pandemia yo creo que dentro de las muchas cosas que nos ha enseñado es la importancia de las comunicaciones vía web, vía cámara y cómo hacer un networking. Y vuelve y juega. Aquí está la relevancia del resumen, aquí está la importancia de tener a Cecilia hoy aquí. Explótenla, háganle todas las preguntas que quieran, que ella las responde todas, pero es porque en este momento más que nunca o tenemos un buen resumen desde país de origen, aprendemos a hacer una red de contactos desde país de origen o estamos perdiendo meses preciosos, que es lo mismo que pasa con el inglés desde país de origen, que es lo que tiene Carolina hoy aquí también, porque mientras están estudiando, gastando en pesos latinoamericanos, o sea, en pesos mexicanos o en pesos colombianos o en pesos chilenos, en la moneda que sea, están adelantando todo este proceso. Entonces, no pierdan esta oportunidad. Y por lo demás, el gobierno lo que ha hecho es dar todo lo que tienen en las manos para que esta pandemia no afecte a las personas que tienen como plan estudiar, aprender, vivir una experiencia de trabajo en un país multicultural como es Canadá, de poderse vincular pues, con múltiples culturas y regresar a país de origen habiendo ganado una trayectoria profesional importante o quedarse aquí si es que deciden sacar la residencia permanente y les alcanza el puntaje pues con el tiempo de estudio y trabajo en Canadá. Así que no se preocupen mucho por esto, los que tienen visas preaprobadas, que es una de las preguntas que ya vi que hicieron en el chat también. Las aprobaciones en principio en inmigración no son nuevas. Esto ha existido toda la vida. Lo que pasa es que nunca se había dado para permisos de estudio. Estas aprobaciones en principio se usaban o se siguen usando todavía para los procesos de humanidad y compasión, para los procesos de refugio, para los procesos de patrocinio familiar, por ejemplo.
donde inmigración dice, llévalo, yo pienso que tú cumples con los requisitos, ahora quedamos pendientes de lo que es admisibilidad. Lo primero que miran es elegibilidad, o sea, ¿cumple o no con los requisitos? Sí, sí los cumple, perfecto. Ahora, me queda un pedacito, ¿qué es? Récord criminal y exámenes médicos. Después de que inmigración ha dado una aprobación en principio, las posibilidades de que eche para atrás esa decisión son relativamente bajas, a menos de que en el camino entre aprobación en principio y aprobación final, yo cometa un delito o, Dios no quiera, tenga una condición médica que aparezca fuera de la nada, que sea muy complicada y que le cueste al gobierno más de $20,000 al año, o que yo me convierta en un riesgo para la seguridad de Canadá. Pero por lo demás, las posibilidades de que se echen para atrás son nulas. Entonces, no se preocupen los que ya tienen esa aprobación en principio, empiecen de una vez a estudiar desde el país de origen y vayan ganándole tiempo al tiempo, con un buen resumen, con una buena red de contactos, y después sentaremos otra vez aquí a Cecilia, no solamente hoy, sino después, porque ella habló de LinkedIn, y LinkedIn es una herramienta increíble que tenemos que pegar al resumen. Así que, Cecilia, te estoy crucificando al frente de todo el mundo para pedirte o sea, que te sientes con nosotros una vez más para que vamos uniendo toda esta información. ¿Listo? Y Sariu, ya como siempre empecé yo a hablar y me comí el programa, así que te dejo con las preguntas. Listo, vamos a empezar entonces. Cecilia, dice Paola, ¿se debe anexar algún certificado de inglés al resume, hoja de vida o currículum para los que no sabían qué era exactamente? No. A menos que no hace falta. ¿Paola me dijiste? ¿Es la persona? Paola. Paola. Solamente si está relacionado con el anuncio al que tú quieres, al cargo al que tú quieres postularte. Perfecto. Acuérdate que mantengan en mente que esto es un buscador automático que va a identificar las palabras claves. Y una vez que ya yo entre, porque yo quiero a alguien que sepa, que sea un maestro. Entonces yo ahí busco la certificación, tengo las distintas, la palabra 1, 2, 3, 4, que son las palabras clave. Yo entro a un buscador allí. Y todos los resúmenes que aparezcan con esas palabras claves, que son las que a mí me interesan, son las que van a destacarse. Y luego cuando empiece a leerlos, solamente aquellos, porque yo no puedo leer 1000, solamente aquellos que digan, ¡ah! Este es el que me suena, este es el que va a ser para mí, o estos son. Y voy filtrando, y van a ir filtrando hasta que ya lleguen a las personas que van a finalmente entrevistar. Claro que sí. Bueno, debo mencionar únicamente la experiencia directamente relacionada a la oferta laboral y omitir el resto. No, debes mencionar toda la experiencia. Hay distintos tipos de resumen. Está el cronológico, que les había hablado. Está el funcional, que es un resumen que se utiliza para hablar de las destrezas transferibles. Yo vengo de un sector, quiero transferirme hacia otro sector, quiero hacer un cambio de carrera. Entonces, ¿cómo pueden mis destrezas o mi experiencia funcionar en el cargo al que estoy postulando? Por eso es que es funcional. Y hay unos que son combinados. Entonces, si usted tiene uno cronológico que va a un cargo, yo soy ingeniero y quiero seguir en el campo de ingeniería, muy específica, eso es otro tema, que tiene que ser muy específico y muy especializado para el cargo que estás postulando. Entonces allí, pues es cronológico. Es bueno mantener la experiencia, toda la experiencia en el resumen, si sea funcional, que tú hables no de el día 3 de julio de 2003 al día 2, no tan específico. Es interesante tenerlas porque no se ve bien que haya saltos de tiempo que tú no estuviste trabajando. Entonces, o estudiaste o algo se hizo. Ok, Alejandro nos pregunta, ¿qué pasa cuando tengo el conocimiento del área requerida por la empresa, pero no tengo la experiencia? ¿Cuenta para la compañía canadiense? Bueno, si te piden la experiencia, es complicado. Si te piden la experiencia, es complicado. Pero vale la pena. Habría que verlo caso por caso, Alejandro. De verdad, si gustas, escríbeme y yo lo veo. Pero lo ideal, sí cuenta la experiencia. Cuando digo caso por caso es porque a lo mejor te puedes promover dependiendo del cargo en el que estás postulándote. Claro. Yo quiero hacer un comentario aquí, Saru, con respecto a esto, y es porque cuando a mí me llaman que quieren ver también la posibilidad de residencia permanente, sobre todo de chicos muy jóvenes, hay un factor que influye muchísimo y es la experiencia en país de origen.
esto que nos está diciendo Alejandro es algo que ocurre con mucha frecuencia en Latinoamérica, porque nosotros estamos acostumbrados a estudiar y dedicarnos solamente a estudiar, no a trabajar mientras estamos estudiando. Y yo pienso, y Cecilia me corregirá, que el sistema canadiense, o sea, valora mucho la experiencia laboral, porque es que los chicos en Canadá empiezan a trabajar desde que se les autoriza o sea, por edad en la provincia, que puede ser acá, no sé, 14, 15, 16 años, dependiendo de cada provincia, y ellos arrancan con trabajos que no son calificados como todo el mundo, o sea, trabajando en un café, en un McDonald's, en cualquier cosa, pero ellos desarrollan lo que decía Cecilia, los soft skills, los transferable skills. Entonces, ahí es donde te lo paso a ti para que tú me digas si de pronto Alejandro puede usar no lo que él tiene de experiencia de su cargo, pero de pronto algo más en ese resumen. Sí, sí, sin duda, Claudia. Por eso es que lo quería hablar como individual con Alejandro, porque si él está buscando un cargo donde le están pidiendo 10 años de experiencia, difícilmente puedes como venderte allí, ¿no? Pero si es de 1 a 3 años, a lo mejor hay algo que podamos hacer para hablarlo. Pero algo bien interesante, lo que tú hablas de cómo se preparan los muchachos acá. No solamente trabajando en el café o en el supermercado o en esos trabajos que son para empezar a aprender cómo es la ética laboral, sino también el volunteer, el voluntariado. El voluntariado es un sector que mueve, creo que es el 25% de la economía canadiense. Y aquí todo el mundo se espera que haga voluntariado. Y usted puede hacer voluntariado en un área en la que usted quiera empezar a trabajar. Son oportunidades para explorar el área, es oportunidad para hacer redes, conocer network, hacer redes de sociales y de contactos en el voluntariado. Y se me ocurre, y esto ya es una idea que estoy como pensando aquí en vivo mientras estoy hablando con todos ustedes, que con este mundo de Internet, en este mundo de COVID-19 pandémico, en el que todo se hace así, a lo mejor hay maneras de hacer voluntariados a larga distancia, ¿no? Entonces ya me tocará averiguarlo con mis sectores, porque a lo mejor es una manera de que un Alejandro o alguien pueda incursionar en alguna organización acá, sin fines de lucro, porque el voluntariado, por supuesto, es sin fines de lucro, y empezar a ganar experiencia local, la famosa experiencia canadiense, la experiencia canadiense para poder entrar. Ya, no es un término políticamente correcto ya, no se debe usar, pero al final la verdad verdadera es que usted necesita la experiencia canadiense para poder entrar a trabajar. Y tiene razón, después de la experiencia que yo he tenido acá, después de la experiencia de toda la gente que yo he apoyado acá en extranjeros que han tratado de entregárselas, que están integrando a la sociedad canadiense, usted necesita la experiencia canadiense para poder entrar. Y allí es cuando es importante hablar con Claudia y hablar con nosotros en esta consultoría de Prearriba Canadá para que usted lleve una ventaja una vez entra al país. Claro que sí. Bueno, no se preocupen que antes termine nuestro feriado de Cecilia, y también lo vamos a dejar ahí en los comentarios junto al de Carolina, el de Claudia y bueno, al de Palacio Immigration y las redes. Entonces, Alicia nos pregunta si este currículum, este resumen, es de una sola página. ¿Hay una razón específica de por qué es así? Sí, es rápido. Es Es fácil de ver. Las aplicaciones son muchísimas para cada cargo y es fácil de ver. Es un formato al que están acostumbrados. Con una sola mirada ya pueden más o menos captar de qué se trata y ponerlo a un lado para verlo con más detalle, estudiarlo con más detalle, o ponerlo a un lado porque no es lo que me interesa. Por eso es tan importante ese perfil, ¿no? Esas 3 líneas iniciales donde tú ya te presentas y ahí tienes que ser contundente. Alejandro también nos dice, ¿qué diferencia hay entre ser directo a ser claro? La comunicación indirecta y la comunicación directa. Les voy a dar un ejemplo. Cuando en mi país, si yo le digo a alguien que yo necesito algo como empleador o como supervisor, yo le diría, Claudia, por favor, haga tal cosa. Ya, no hay mucho más misterio. Claudia dirá, ok, lo hago o no lo hago, ¿no? Preferiblemente Claudia lo hará. Y si no lo hace, pues entonces hay consecuencias y eso se entiende. Aquí no. Aquí es, ¿tú crees que a ti te gustaría? Hay varias instancias. ¿Te gusta? Y hay que conocerlas. ¿Te gustaría apoyarme con tal proyecto?
a lo mejor en tu país tú dirás, bueno, no me gustaría porque es algo que no me interesa, pero no, eso es una orden. Luego, la siguiente instancia, que es un poquito más insistente arriba, sería ideal que tú me colaboraras con tal. Entonces ya, bueno, sería ideal, pero déjame ver si lo puedo hacer. No, eso es otra orden. Y al final hay otra más intermedio que ahorita no recuerdo, me disculpan, pero al final es, tú necesitas colaborar conmigo en tal cosa. Entonces eso es comunicación indirecta, porque la directa es, por favor, haz esto. Pero las otras son Escaladas. escaladas. A nivel de sugerencia. A nivel de sugerencia, hasta que te dicen, tú necesitas. Es lo hacer que tal cosa. conocemos en Latinoamérica como la indirecta. Esas son todas indirectas y a veces se entienden mal. Nosotros y mucha gente, no son solamente nuestros países de Europa, son mucho más directos que nosotros, los rusos, los franceses, son muchísimo más directos que nosotros. Y les cae mal, les parece, bueno, pero ¿cuál es la hipocresía? Hay una emoción que llaman aquí, bueno, es como una ira subyacente. ¿Cómo es que se llama? No me acuerdo. Pero es una ira subyacente. O sea, como que, claro, la persona te está tratando de decir, por favor, haz esto, y tú no estás entendiendo, y él va como por instancia, y a ti te cae mal, porque no me dijo en principio que eso, si yo no era que yo quería hacer eso. Pero primero es, oye, ¿te gustaría, Claudia, ayudarme con tal cosa? No, Cecilia, gracias, estoy como cansada. ¿No? Eso es hasta que finalmente dice, no, yo necesito que ayudes con esto. Entonces, lo que yo recomiendo en ese sentido, una de las cosas que recomiendo es, cuando uno se siente a hablar con su empleador o con sus compañeros de trabajo, empezando la experiencia, sea un voluntariado, sea en la iglesia, sea en tu trabajo, es decir, yo vengo de una cultura, porque eso sí se entiende aquí, cuando usted habla de su cultura, la diversidad, eso es un elemento que es bien entendido acá, institucionalizado, y es hermoso. Entonces usted dice, yo vengo de una cultura en la que mi país se habla de esta manera. Yo hablo directo. Si yo te estoy diciendo, por favor, hazme esto, yo no tengo ninguna agenda oculta. Eso no lo van a decir, eso lo estoy diciendo ahorita. Ustedes van a decir, yo no tengo nada atrás. Lo que yo quiero decir es lo que te estoy diciendo. Entonces, a veces se me hace difícil. Entonces, tú podrías, por favor, tomar eso en cuenta cuando nosotros nos comuniquemos. Y ellos, qué interesante la cultura, no sé qué, y quieren aprender más de ti y todo eso. Entonces, ustedes, porque como adelantarse porque ya ustedes van a saber que se van a encontrar con eso. Ay, Dios, sí. Bueno, Pedro nos pone su caso y dice, llegué a Canadá hace un año y estoy trabajando en algo que no es mi profesión. ¿Debo poner en mi resumen este trabajo? ¿Es mi primera experiencia de trabajo en Canadá? ¿Debería incluirla? Depende nuevamente del el cargo al que quieres aplicar y si lo podemos enfocar desde el punto de vista, si es completamente distinto el área, si lo podemos enfocar desde el punto de vista de destrezas transferibles. Y si es algo que te gusta, y entonces, aunque no sea lo que quieres dedicarte, si es algo que te gusta, mueve a la gente que contrata acá, a los empleadores, los mueve la pasión, cuando la persona está involucrada en lo que está haciendo. Porque creen que pues, eso puede pasar conmigo también, eso puede pasar en mi empresa, eso es lo que yo necesito. Un término aquí, el good fit, el encajar bien, es mucho más importante acá. Las destrezas suaves y poder determinar en la entrevista o las entrevistas que usted puede encajar bien en la organización, porque eso quiere decir que yo puedo trabajar contigo años. Lo demás te lo puedo enseñar. Las organizaciones pueden cambiar mucho, los cargos pueden cambiar mucho, y sobre todo en este environment, en este ambiente de COVID pandémico. Las organizaciones están todo el tiempo cambiando, ajustando, y tú tienes que poder tener esa adaptabilidad. Entonces, lo que yo quiero saber como empleador es si tú tienes destrezas suaves, por supuesto. Sí, hay algunas, por supuesto, técnicas dependiendo del cargo. Hay unas que son muy importantes que tengan las técnicas. Y si tú puedes encajar bien con mi organización y con mi equipo. Listo. Bueno, Cecilia, qué pena, yo tengo una pregunta, Saru. Señora, sí, yo tengo una para ti. Ok. Bueno, primero la mía para Cecilia. Cecilia, tú hace un rato hablabas de que uno no debería dejar
espacios en blanco cronológicamente. Pero ¿qué pasa si hay un periodo de tiempo donde uno no estuvo trabajando por cualquier motivo o porque definitivamente ese empleo no se adapta al empleo al que te estás postulando de nuevo? ¿Qué pasa entonces con ese espacio de tiempo? ¿Cómo se puede manejar? Si el empleo es un empleo donde tuviste logros, a lo mejor puedes cambiar las palabras y decir, tuve estos logros, logré tal, 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 y eso habla. Lo que tú quieres siempre hacer es promoverte para que te den la entrevista. Entonces tú vas a buscar promocionarte. Yo logré, atendí a tantos clientes en tantos turnos que yo hice sirviendo café. Mis clientes siempre venían al mío. Las ventas dentro de mi turno fueron las más altas. O las que logré XXX. Logré comentarios tal. Sí, es un empleo. Si tuviste que tomar un break porque estabas cuidando a alguien que estaba enfermo, un familiar enfermo, entonces puedes dejar, tuve un tiempo en casa, tomé un año sabático, y entonces en la entrevista, si lograste enganchar al empleador, puedes decir, mira, lo que pasó no, en este tiempo que me tomé un break porque tuve que hacer esto como cuidando a un familiar enfermo, por ejemplo. O me fui a viajar por el mundo, ¿no? Puede ser positivo, puede ser difícil. Bueno, No sé si vamos a contesté seguir. tu pregunta, Carolina. Sí, gracias, Cecilia. Vamos a seguir para aprovechar ya el tiempo con las preguntas ya de inmigración, y también tengo una para ti, Carolina. Dice, ustedes tienen convenio con la Universidad de Victoria en British Columbia. Ellos tienen un diplomado en business súper económico. Nosotros manejamos más de 100 instituciones alrededor de Canadá. Con unas tenemos convenio directo, con otras no lo tenemos directo, pero no hay ningún problema. En cualquier universidad, en cualquier college de Canadá, nosotros podemos ayudarles y podemos hacer todo el acompañamiento. Pero Okay. Sí, yo quiero adicionar algo ahí porque yo estaba leyendo el chat y esta misma persona creo que fue la que hizo la pregunta de si el costo del programa afecta el que reciban a los niños gratuitamente en las escuelas, porque hizo o sea, unas preguntas separadas. Y me gustaría explicar algo. O sea, el costo del programa no afecta el que reciban o no a los niños. La cuestión es qué programa está tomando. Si los padres vienen a estudiar inglés, normalmente a los niños no los reciben en los colegios públicos, a menos de que el programa esté ligado con una especialización, a menos de que el otro padre esté trabajando. O sea, es una cantidad de condiciones y sobre todo Ontario y British Columbia le ponen mucho problema a recibir a los niños gratuitamente cuando los padres están en esa condición. Ahora, con respecto a esa misma persona que decía que si en British Columbia ya está saturado y por eso está recibiendo menos personas, la respuesta es no, no es que esté saturado. Lo que pasa es que hay que ver cuál es la competencia que tenemos cuando estamos aplicando. En British Columbia recibe alrededor de 180,000 estudiantes internacionales al año y tienen 6,000 cupos de nominación provincial. Entonces, no es que la provincia no quiera recibir más, lo que pasa es que la cuota se la fija el gobierno federal. Y cuando el gobierno dice 6,000, son 6,000, o serán 6,100 si es que se volaron un poquito, se pasaron un poquito, pero no es que ellos puedan seleccionar el número de gente que quieren. Ellos tienen una cuota. Entonces, aquí lo que nos tenemos que fijar son varias cosas. Los niños, o sea, el costo del colegio de los niños no depende del costo del colegio de los padres, depende del tipo de programa que estén tomando, la institución donde lo estén tomando los padres. Si vienen a estudiar en instituciones privadas, normalmente no reciben a los niños. Si vienen a estudiar inglés, pueden tener problemas los niños para entrar gratuitamente a los colegios, si es en British Columbia y en Ontario. Si es en Manitoba, por ejemplo, los padres deben estar estudiando inglés y ya deben estar preaprobados para un programa que confiera título. Y con respecto a los cupos, es igual en todo el país. Es el gobierno federal el que fija los cupos de nominación provincial de cada provincia. No es que las provincias estén aburridas ya de recibir gente o que tengan mucha, no. Todo lo contrario, necesitan más gente y por eso tienen unos cupos. Lo que pasa es que la competencia es muy alta. Porque que había precisamente una pregunta también sobre eso, Claudia, y es desmentir o confirmar que en British Columbia ya está súper saturado de inmigrantes y la provincia está empezando a ya no recibir tantas personas. ¿No? Ellos reciben 6,000 personas al año a través de los programas de nominación provincial y a través de los federales no tienen control, porque sencillamente el programa federal te permite asentarte en cualquier parte del país. Estamos recibiendo 340,000 residentes permanentes al año y se pueden asentar donde quieran. Bueno, una pregunta general, Claudia, porque hay muchas personas que ingresan tal vez por primera vez a nuestro Facebook Live, personas que se están conectando, y esta pregunta pues la tienen muchos porque no hay mucho conocimiento al respecto.
¿Cómo sería para averiguar la residencia permanente y poder aplicar no estando en Canadá? A ver, lo que pasa es que hay que entender varias cosas. El sistema de inmigración canadiense no está basado en número de personas, está basado en personas que se puedan integrar rápidamente al mercado laboral. Hace algunos años, uno de los ministros de inmigración, que fue el que inició todo el cambio, digamos, el cambio drástico en estos programas, él dijo que Canadá necesita los mejores de los mejores, the best and the brightest, los mejores y los más brillantes, y de hecho encontró la forma de hacerlo con los cambios de los programas. ¿Qué significa esto? Que necesitamos gente que entre al mercado laboral para darle soporte a nuestra economía, a pagar los impuestos para que los que ya estamos llegando a la edad de retiro tengamos con qué pensionarnos. Y esto juega con muchos factores, con el nivel de inglés, con la edad, con el nivel educativo, con la capacidad de conseguir un trabajo, con la capacidad de emplearse en un trabajo que esté en alta demanda, o de pronto ahora, como lo estamos haciendo, de descentralizar la inmigración y movernos hacia ciudades más pequeñas, apartadas de las grandes urbes como Toronto, Vancouver y Montreal, por ejemplo. Por eso empiezan a salir los programas de las comunidades rurales y del norte, los programas pilotos, los programas de nominación provincial. Lo que hay que entender es básicamente eso. No estamos buscando repoblar el país. Canadá tiene 40 millones de habitantes. Lo que necesitamos es gente con unas destrezas específicas que nos ayude a mantener una economía. Entonces, ahí está lo que dirían el quid del asunto. Es buscar cómo entrar en ese grupo. Para poder entrar desde afuera, básicamente lo que tengo que tener es un nivel de inglés muy alto, un nivel educativo muy alto y ser bastante joven. La ronda de selección de ayer fue de 4.75. 4.75 es una persona que tiene maestría, un nivel de inglés de 9/12, que es el estándar canadiense, francés intermedio, y 3 años de experiencia laboral en país de origen. Si quiere bajar un poquito el francés o si quiere bajar un poquito el inglés, le tocará recurrir a tener un hermano en Canadá, por ejemplo, o de contar con una oferta de trabajo. Y vuelve y juega el resumen, porque son muy poquitas las personas, y yo diría que se limita a los que tienen unos cargos, o sea, más bien unas destrezas muy específicas. Cuando hablamos de desarrolladores de software que manejan unos lenguajes de programación muy específicos, digamos que para ellos conseguir ese trabajo es más fácil porque, o sea, es bastante reducido el número de personas. Pero cuando hablamos de cosas mucho más amplias, como el arquitecto, el ingeniero, el administrador, el diseñador gráfico, el publicista, la competencia que tenemos es más alta. Y si queremos conseguir ese trabajo, que es un trabajo y hay 300 o 500 aplicantes, pues nos tenemos que destacar como el mejor de los mejores. Y funciona en todo. Funciona para inmigración, funciona para el trabajo, funciona para conseguir pareja. Uno siempre está en la búsqueda del mejor de los mejores. Bueno, 3 últimas preguntas antes de irnos, una para cada una, así en maratón. Entonces, Carolina, en general, ¿cuáles serían los mejores tips para iniciar nuestra vida profesional como estudiantes internacionales? Bueno, yo pienso que esto sí es una opinión personal, pero como tip, primero necesitamos tener una estrategia. Es lo que le digo a mis clientes. Todos tienen una idea de venir a estudiar, pero el comienzo es tener una estrategia definitivamente, porque esto es lo que nos va a hacer un camino, nos va a hacer tener un camino mucho más suave y llegar al objetivo. Si nuestro objetivo es la residencia permanente por estudio, es definitivamente tener una estrategia para poder llegar. ¿Cómo hacemos esa estrategia? Hablando con Claudia, definitivamente. Entonces, hablemos primero con Claudia. Claudia genera esa estrategia y luego conmigo yo estoy en el acompañamiento buscando el programa que más se adapte al perfil y a esa estrategia que Claudia les ha hecho. Entonces, este tip definitivamente es muy importante, la estrategia y la búsqueda del programa que aplique para esa residencia o para ese objetivo que ustedes tengan en Canadá. Perfecto. Claudia, ¿cuál provincia, con base en las estadísticas, es la que tiene mayor empleabilidad en este momento? Yo diría que esa pregunta es más para Cecilia que para mí, porque es que lo mío es la parte migratoria, pero yo no diría que es una provincia la que tiene más empleabilidad, es qué hace la persona para ver en dónde se puede ubicar más fácil, porque nada me gano yo con tener un biólogo marino en, qué sé yo, denme alguna ciudad donde no haya lagos, donde no haya nada de investigación de esta índole, me lo mando para dónde, para Yukon seguramente, no hacemos nada con él allá. Entonces es buscar ¿qué es lo que hace la persona para ver dónde tiene posibilidades de trabajo? Y eso depende de la industria de cada provincia, básicamente.
Ok. Cecilia, ¿alguna última recomendación así cortica que quieras hacer antes de despedirnos? ¿Un último tip o algo súper importante que recalcar? Manténgase con mente amplia. El que viene el que migra o el que viene a Canadá viene con una, no vengan con una imagen cerrada o pensando que las cosas van a ser, o desde donde están, que las cosas van a ser un poco como son en su país. Completamente nuevo, completamente distinto. No lo comparen con Estados Unidos. Lo único que les va a servir de Estados Unidos acá es el idioma. Manténganse con mente amplia, tengan paciencia, sean curiosos, porque así es como van a poder adaptarse a la nueva realidad, que es bonita y es buena. En LinkedIn, es un tip que quisiera darles, ustedes van a ver cuando empiecen a buscar empleos en LinkedIn, van a ver que les piden, cada cargo va a tener como unas más o menos 100 funciones, tiene muchísimas funciones y usted debe ser experto en todas. Dense cuenta que eso no es realista, pero la idea es que puedan darle check a las que son más importantes para cumplir el cargo. ¿Okay? Y eso es lo que ha sido. Bueno, y a petición del público, entonces, el correo de Cecilia, el email es ortega.sdesánchez@gmail.com. Les repito, ortega.scecilia@gmail.com. Para que lo anoten, el de Professional Upgrading, Carolina. Nuestro correo es marketing@professionalupgrading.com. También nos pueden encontrar en Facebook como Professional Upgrading y nos encuentran también en Instagram como professional.upgrading. Y a nosotros en Palacio Immigration, ya saben que nos encuentran en las redes sociales como Palacio Immigration, al igual que en Twitter, Palacio IC, en nuestro canal de YouTube, en Instagram. Y pues muy importante, nos pueden escribir a hola@cpalacio.com o también contactarnos a través de nuestro blog que tiene artículos maravillosos escritos por Claudia con toda esta información de los procesos migratorios y también consejos y tips en rumboacanadá.com, y pueden escribirle a Claudia también directamente para su consulta o para lo que necesiten en claudia@cpalacio.com. Y lo más importante, si quieren esta cita personalizada con Claudia, entonces se dirigen a nuestra página web www.cpalacio.com y ahí encuentran toda la información de la empresa, el botón arriba de reservar cita y bueno, empieza este plan y este proceso de proyecto de vida en Canadá. Claudia. Bueno, ya yo creo que darle las gracias a todos. Se nos quedaron unas preguntas súper interesantes. Lo que pasa es que este webinar estaba muy dedicado a lo que era el resumen y a toda la conexión que hace conseguir trabajo con la parte migratoria de Canadá. Y pues por eso se quedaron en el tintero. Hay unas muy interesantes de apertura de negocios en Canadá. Háganoslas dentro de 8 días porque Canadá tiene 20 programas migratorios de negocios. Algunos que llevan a la residencia permanente y otros que son solamente temporales. Pero vuelve y juega. El que viene a trabajar, el que viene a abrir su negocio aquí, la pareja trae un permiso de trabajo abierto. ¿Qué vamos a hacer con la pareja? ¿Cómo tiene que hacer para llevar ese resumen para poder conseguir un trabajo? ¿Qué vamos a hacer con los que vienen a estudiar? Porque definitivamente es un grupo grande. Canadá recibe cada año 600,000 estudiantes internacionales. Las estadísticas dicen que solamente 56,000, o sea, el 10% más o menos alcanzaron la residencia. ¿Qué pasa con los otros? ¿Dónde están? Dependen de trabajo. Volvemos a estudio, volvemos a la parte del resumen, volvemos a la parte migratoria y esto es algo que no está separado. Es un círculo que hay que cerrar. Y aquí tienen 3 personas que les pueden dar la mano para cerrar. Carolina de Professional Upgrading con toda la parte de estudios, marketing@professionalupgrading.com, Cecilia con toda la parte de asentamiento en Canadá, empezando por el resumen. Tienen una asesoría espectacular para que ustedes aprendan esa parte de comunicación. O sea, no solo el resumen, sino también la parte de comunicación que decía Cecilia al principio. Y les cuento que detrás de cámara me decía, lo que pasa, Claudia, es que una cosa es lo que uno aprende en la universidad o en las aulas y otra cosa es con lo que trae. Le decía, Cecilia, ¿tú crees que yo en algún momento puedo llegar a ser políticamente correcta? Y ella, muy políticamente correcta, me comentó, yo creo que tendría que conocerte un poquito más. Y para el que preguntó cuál es la diferencia entre claro y directo, yo no sé si yo sea clara, pero directa sí soy y eso a veces trae muchísimos problemas. Así que valdría la pena también tomar esa parte de la asesoría que da Cecilia para aprender a manejar un mercado que es políticamente correcto, porque eso es Canadá, es el país del sorry.
A todos que tengan una muy feliz noche y nos vemos dentro de 8 días a las 7 de la noche. Gracias.